¿Qué tal? Buen día. ¿Me podrían confirmar si me escuchan, por favor? Se le escucha. Sí se escucha, profe. Muy Bien, bien. Muchas gracias. Vamos a continuar aquí con la clase. Entonces, en el día de ayer nos quedamos en que esta era la ecuación con la cual vamos a formular el problema de flujos de potencia. Otra vez, no pierdan de vista que esto se origina de aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff a cada uno de los buses, ¿sale? Donde hicimos una sumatoria de las corrientes en cada uno de los buses. Y se originó esta ecuación que estamos observando en términos de las tensiones de los buses y aparece aquí lo que agregamos que es la corriente en términos de la potencia y la tensión. Como mencionamos ayer, esta ecuación nos va a derivar en un sistema de ecuaciones algebraico no lineal. Y ya especificamos que es no lineal porque si ustedes observan el término independiente, pues depende de la solución, que es la tensión en los buses. Entonces, vamos a recurrir a un método iterativo para resolver ese sistema de ecuaciones, para lo cual aquí vamos a ver el método de Gauss-Seidel. Para eso, pues vamos a aplicar o vamos a resolver la ecuación de esta manera y lo vamos a hacer de forma recursiva. Si ven, esa ecuación nada más estamos despejando la tensión en el bus I. Dado que aquí pueden observar es un sistema no lineal. Si ven, lo que estamos buscando es la tensión en el bus I, pero ustedes pueden observar que la calculo a partir también de la tensión en el bus I, ¿sale? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues vamos a tener aproximaciones iniciales y vamos a estar utilizando cada una de las aproximaciones que calculemos en las iteraciones. Aquí no hay que perder otra vez de vista que el superíndice K o K más 1, como lo pueden observar aquí, aquí y aquí, tiene que ver con el número de iteración. Cuando tengamos K igual a 0, pues serían nuestras tensiones de arranque. Una vez que calculamos una vez todas las tensiones, pues ya tendríamos las tensiones de la iteración K igual a 1 y pasaríamos a la iteración K igual a 2 y para esa iteración utilizaríamos las tensiones que calculamos en la primera iteración. Entonces así de forma recursiva nosotros observaríamos que vamos encontrando cuál es la solución. Si vemos que las tensiones que vamos obteniendo en cada iteración van cambiando demasiado, ¿sí? Digamos que ahorita vamos a establecer cuál sería el criterio de error, pero al final de cuentas, si vemos que cada vez existe una mayor variación entre cada iteración, pues veríamos que el método no está convergiendo, ¿sale? Sin embargo, si el método converge, nosotros veríamos que cada vez la tensión que calculamos, pues es cada vez más parecida, ¿sí? Que quiere decir que la diferencia es cada vez más pequeña. Entonces, de esta ecuación, observen que, como habíamos mencionado, depende de las tensiones en los buses y depende de lo que llamamos la potencia activa y reactiva neta, ¿sale? La total en el bus, ¿ok? También como habíamos platicado, para hacer una diferencia entre las potencias, entre la que entra y la que sale, ¿sí? En la que se está generando, o sea, inyectando en el bus, y la que se está consumiendo, pues vamos a tomar que la potencia inyectada es positiva
como ya lo habíamos comentado, y la potencia que sale del bus es negativa. Entonces, por ejemplo, en un bus de carga, donde sabemos que se demanda potencia, la potencia activa y reactiva la pondríamos con valores negativos. De esta manera identificaríamos que esa potencia está saliendo del bus. Al final sería una potencia consumida, ¿vale? Entonces, nosotros adicionalmente a las tensiones, si ustedes recuerdan, mencionamos que tenemos 4 variables ahí de estado, que son la magnitud de la tensión en el bus, el ángulo, la potencia y activa y reactiva, ¿vale? Entonces, con la ecuación anterior, pues podemos determinar cuál es la tensión y el ángulo. Entonces, con estas dos ecuaciones que se muestran en esta diapositiva, calcularíamos cuál es la potencia activa y cuál es la potencia reactiva. Si ustedes observan las dos ecuaciones, digamos aquí en el interior de esos operadores, pues es exactamente la misma ecuación. ¿Qué estamos calculando ahí internamente? Pues estamos calculando la potencia compleja en el bus, ¿sale? Entonces, si extraemos la parte real de la potencia compleja, ¿qué es eso? La potencia activa. Si extraemos la parte imaginaria de la potencia compleja, ¿qué es eso? La potencia reactiva. ¿De dónde se deriva o de dónde sale esta ecuación? Pues de esta misma original. Si ustedes observan, yo aquí en la parte de arriba, en el numerador de esta relación, quedamos que esa era la potencia compleja conjugada, ¿sale? Entonces, para calcular la potencia compleja, ¿qué se hace? Pues se pasa multiplicando la tensión en el bus I conjugada, se multiplica por ambos términos de las sumatorias y se conjuga toda esa parte, ¿no? Entonces, ahí más o menos visualícenlo cómo sería y pues obtendríamos eso que vemos ahí, ¿sale? Entonces, esa sería nuestra potencia activa y nuestra potencia reactiva. Al final de cuentas, es la misma ecuación, le extraigo la parte real, es la potencia activa, le extraigo la parte imaginaria, es la potencia reactiva. Bien, ahora aquí la estamos observando las ecuaciones en términos de las admitancias del sistema de potencia, pero ya mencionamos que es conveniente formular esto en términos de los coeficientes de la matriz Yebus. Y ya vimos cómo se formaba Yebus. Por ejemplo, si ven este término de esta ecuación, la sumatoria desde j igual a 0 hasta n de y y j, lo que observaríamos es que ese es el término, es un término de la diagonal. Si estamos analizando el bus 1, pues veríamos que i vale 1, ¿sale? Entonces ahí la sumatoria sería y10 más y12 más y13 más y1n. Entonces, ¿qué nos daría esa sumatoria? Pues nos daría un coeficiente nada más de la matriz Yebus. Entonces, esa ecuación, tomando en consideración esta matriz Yebus, pues la podríamos visualizar de esta manera. Si bien se ve ya un poco más compacta, más simple de entender en el sentido de que en el denominador nada más tendría que colocar el coeficiente de la diagonal de acuerdo al bus que esté analizando, ¿sale? Y si ustedes recuerdan, aquí arriba, pues ahí tendría que poner la sumatoria
de los coeficientes que están fuera de la diagonal por la tensión de los buses con que tiene interconexión el bus I, ¿sale? Entonces, es más eficiente computacionalmente pues, trabajar también con la Y-bus. ¿Por qué? Porque ya esos coeficientes ya los tenemos almacenados en una matriz. Ya no hay que estar haciendo las sumatorias en cada iteración. ¿De acuerdo? Y de igual manera, pues si vemos cómo sería la potencia activa y la potencia reactiva con los coeficientes de la matriz Y-bus, se observarían de esta manera. Otra vez, Y y I sería un elemento de la diagonal y los Y y J serían elementos fuera de la diagonal. ¿Sale? Entonces, con estas tres ecuaciones, que al final de cuentas, digamos, pues son dos. Una es la tensión, que nos daría como fasor, y otra es la potencia compleja. Depende de lo que necesite, le extraigo la parte real o la parte imaginaria. Nosotros estaríamos resolviendo el problema de flujos de potencia. Al final de las iteraciones, nosotros conoceríamos cuáles son las cuatro variables: tensión, ángulo, potencia activa y potencia reactiva en cada uno de los buses. ¿Hasta aquí existe alguna duda, algo que no hayan comprendido? Todo bien. Ok. Ahora, algunas condiciones y cuestiones que hay que tomar en cuenta se van a enumerar aquí. Primero, nosotros vamos a conocer cuál es el fasor de tensión, que quiere decir la magnitud y el ángulo del bus de compensación, ¿sale? Si ustedes recuerdan las variables que mencionamos, que conocemos para el bus de compensación, pues es la tensión y el ángulo. Y mencionamos que era el generador con mayor capacidad, ¿sale? Entonces, nuestro sistema va a estar conformado nada más por 2 por n a la menos 1 ecuaciones. ¿Por qué? Porque como ya conocemos la tensión del bus de compensación, ya no sería necesario formular una ecuación, ¿sale? Es así como cuando analizamos un circuito por el método de nodos y tenemos una fuente entre neutro y el nodo. Automáticamente ya conocemos cuál es la tensión en ese nodo y ya no sería necesario formular una ecuación para ese nodo. Entonces, de forma equivalente para el análisis de flujos, en el bus slack, ¿sale? Como ya conocemos la magnitud y el ángulo de la tensión, ya no formularíamos una ecuación. Entonces, por lo tanto, pues ya nos darían 2 por n menos 1 ecuaciones, ¿sale? Porque recuerden que al final tenemos n buses, ¿sí? Si le quitamos 1, pues es n menos 1. Entonces, ¿cuántas ecuaciones por bus tengo? Al menos, pues 2, porque tengo al menos 2 incógnitas por cada uno de los buses. Bien, algo también importante, y ya más o menos habíamos mencionado esto, es que bajo condiciones normales de operación, las magnitudes de las tensiones en los buses son cercanas a la tensión del bus slack, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bus slack pues va a mantener su tensión y como ya mencionamos, pues en un sistema de potencia normalmente tenemos una regulación de tensión de más o menos 5%, ¿sale? Entonces, nosotros al final de cuentas veríamos que los valores de las tensiones en los buses no están tan alejadas y sobre todo porque estamos trabajando en PUs, ¿sale?
Entonces van a ver que en muchos de los problemas la magnitud de la tensión del bus slack es 1. O en algunos otros podríamos ver que el bus slack es 1.025, 1.1, ¿sale? Es muy cercana a 1. ¿Qué quiere decir? Que todos los buses cercanos al bus slack, pues su tensión también va a ser cercana a un PU. ¿Cuál sería el peor caso? Pues que tengamos un bus de carga donde se demanda mucha potencia y que está muy alejado de los buses de generación, ¿sale? Entonces ahí veríamos que la tensión pues sería menor a un PU, como ya hemos, digamos, visualizado en otros problemas como en el análisis de modelos de línea. ¿Ok? Ahora, otra cuestión que también ya habíamos mencionado en el análisis de los circuitos que representan las líneas es que en los buses de carga, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues en los buses de carga estamos demandando potencia activa. Entonces, como ya hemos repetido, pues el ángulo de las tensiones tiene que ver con la transferencia de potencia activa. Entonces, ¿qué veríamos? Que en los buses de carga, el ángulo de la tensión sería menor al de referencia, ¿sí? O menor en general a los buses de generación. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la transferencia de potencia se origina principalmente de el mayor ángulo al menor ángulo, ¿sí? De las tensiones de los buses. A mayor potencia activa se esté transmitiendo, nosotros vemos que el desfasamiento entre las tensiones de los buses es mayor, ¿sale? ¿Y dónde tenemos el menor ángulo? Pues donde se está demandando la potencia activa. Aquí no viene indicado la parte de la potencia reactiva, pero si ustedes recuerdan, también a mayor demanda de potencia reactiva, a mayor consumo, pues nosotros veríamos que la magnitud de la tensión es menor. Sin embargo, si inyectamos una gran cantidad de potencia reactiva en el bus, como puede ser con un banco de capacitores o algo de compensación de reactivos, lo que haríamos es elevar la tensión del bus. Entonces son consideraciones que debemos de tener en cuenta para poder analizar y entender los parámetros que estamos obteniendo en el análisis. Bien. En este caso, nosotros para cada uno de los tipos de buses, pues vamos a utilizar alguna de las ecuaciones, ¿sale? ¿Para qué? Para encontrar las variables que necesitamos. Entonces, para el bus de carga, que le llamamos bus PQ. ¿Por qué bus PQ? Pues porque conocemos la potencia activa y la potencia reactiva. Entonces, ¿qué necesitamos calcular? Pues necesitamos calcular prácticamente el fasor de tensión, magnitud y ángulo. Entonces, ¿qué ecuación ocupamos para el bus de carga? Pues ocupamos la ecuación con la que obtengo la tensión, que es esa de ahí, de la parte de abajo. Entonces, para el bus de carga, yo necesito estar en cada iteración calculando la tensión. ¿Con qué la voy a calcular? Pues obviamente con esa ecuación. Ahora, para los buses PV, que son buses de tensión controlada y que son buses de generación, todos los buses de generación que no son el bus slack, nosotros mencionamos que en este bus vamos a conocer la magnitud de la tensión y esa magnitud se debe mantener constante y vamos a conocer la potencia inyectada al bus, ¿sale? Entonces, ¿qué desconocemos? Pues Q y el ángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en cada iteración para el bus PV? Lo que vamos a calcular primero es la potencia reactiva, ¿sale? ¿Cómo calculamos la potencia reactiva? Pues ya vemos aquí que esta sería la ecuación para determinar la potencia reactiva. Entonces, en un bus PV vamos a calcular primero
la potencia reactiva y posteriormente lo que calcularíamos es el ángulo, ¿sale? ¿Cómo vamos a calcular el ángulo? Lo que vamos a hacer es calcular la tensión en ese bus con la ecuación que ya mencionamos que vamos a emplear para el bus de carga, ¿sí? Vamos a emplear esa misma ecuación, ¿sale? Entonces ahí metemos la Q que acabamos de calcular, la P que nos dan, ¿sale? La tensión, la magnitud de la tensión que conocemos, pero sin embargo, lo que queremos nada más calcular en cada iteración es el ángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dividir esa tensión que calculemos entre su magnitud. Entonces, si ustedes observan qué estamos haciendo, pues un fasor sabemos que es cierta magnitud y un ángulo, ¿no? Entonces, si yo lo divido entre su magnitud, ¿qué es lo que obtendríamos? Pues lo que obtendríamos es un fasor con una magnitud 1 y se conserva el ángulo. Entonces, eso es lo que estaríamos aquí obteniendo al dividir la tensión entre su magnitud, ¿sale? Entonces, si ustedes observan, prácticamente lo que estaríamos haciendo de forma coloquial es rebanando ahí la magnitud, quitándole la magnitud que se calcule. Y luego lo multiplicamos por la tensión especificada, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos que se mantenga siempre la misma tensión en cada una de las iteraciones, porque hacer un bus de generación estamos controlando esa tensión. Entonces, al final, nuestra aproximación a la tensión en el bus de tensión controlada, pues me quedaría como fasor mi tensión especificada y cierto ángulo que acabamos de añadir mediante ese producto. Y esa sería mi tensión de esa nueva iteración. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se tiene que aquí grabar y visualizar es que debo de conservar la magnitud de la tensión en cada iteración. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos primero? Calculamos la potencia reactiva, luego calculamos la tensión, ¿sí? Una vez calculada esa tensión, le quitamos la magnitud o hacemos la magnitud igual a 1 y la multiplicamos por la tensión especificada, la tensión que se va a estar controlando en ese bus. Y para esos buses, pues que serían todos los que tendríamos que resolver en el sistema de ecuaciones, porque el bus slack ya mencionamos que no se formula una ecuación, pues tendríamos que hacer eso cálculo un número de iteraciones que sean suficientes para que ya no cambien demasiado los valores, ¿sí? Entonces, nosotros con este método podemos acelerar un poco el proceso de convergencia. ¿Qué es esto de acelerar el proceso de convergencia? Pues que ocupe menos iteraciones, ¿vale? Entonces, en el método de Gauss-Seidel existe algo que se conoce como el factor de aceleración, que se denota por la letra alfa. Entonces, esa alfa me va a ayudar a acercarme más rápido a la solución. Nosotros en cada iteración lo que vamos a calcular es una nueva tensión, ¿sale? Si ven ahí, esa es la nueva tensión, BI de K más 1. ¿Qué quiere decir? La tensión de nuestra nueva iteración, ¿sí? Entonces, una vez que ya obtuvimos esa solución, podemos acelerar el proceso mediante esta ecuación. ¿Qué se hace? Pues se suma la tensión del bus de la iteración anterior más
alfa por la diferencia entre la tensión, la actual iteración, menos la tensión de la iteración anterior. ¿Sale? ¿Eso qué nos daría? Pues nos daría una tensión de la nueva iteración que le podemos llamar, digamos, acelerada. ¿Qué quiere decir? Ahí le dimos un empujón para que se acercara más a la solución. No hicimos una nueva iteración, sino nada más acercamos esa aproximación a el valor real. ¿Sale? Entonces, nosotros veríamos que la selección de alfa, o sea, el valor de alfa, va a depender de cómo esté interconectado el sistema. De forma general, ¿sí? La literatura nos marca que alfa en un rango entre 1.3 y 1.7, pues es el rango en el que más nos ayuda a acelerar el proceso de convergencia para la mayoría de sistemas de potencia, ¿sí? Y alfa igual a 1.6 también nos indica que es el valor más recomendado, digamos, el valor general que nos ayuda en la mayoría de sistemas de potencia cuando analizamos la parte de flujos a obtener una mejor aproximación. Si ustedes observan, si yo más bien dicho, seleccionara alfa igual a 1, ¿sale? Pues prácticamente eso haría que se eliminaran esos dos términos, ¿sí? PI de la iteración K menos BI de la iteración K, pues sería igual a 0. Y si ven, mi aproximación, ¿sí? Que acabo de obtener, pues sería igual a la aproximación acelerada. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros seleccionamos alfa igual a 1, es prácticamente como si no estuviéramos aplicando un factor de aceleración, ¿sí? Entonces, si el problema no menciona o no recomienda utilizar un factor de aceleración, pues eso prácticamente me indicaría que utilizaría alfa igual a 1. O en otras palabras, digamos, no utilizaría esa ecuación, sino nada más me quedaría con mi aproximación en la nueva iteración. ¿Sale? Entonces, sí van a existir problemas que no me pidan utilizar un factor de aceleración. Pero eso en esa ecuación no significa que alfa sea 0. Significa que alfa sea igual a 1. ¿Vale? Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a verificar o cómo vamos a identificar cuándo debemos de detener el proceso iterativo? Si ustedes se imaginan ya resolviendo este problema, pues vamos a empezar con K igual a 0, obtenemos una primera iteración, vamos a obtener una primera aproximación, donde vamos a observar probablemente el mayor cambio de los valores, y así vamos a ir haciendo nuestras iteraciones, y veríamos que si el problema está convergiendo, pues veríamos cada vez menores cambios. Sin embargo, en cada iteración observaríamos cambios. Entonces debemos de tener un criterio de paro, un criterio de convergencia para detener las iteraciones y decir ya hasta aquí, hasta acá igual a X, pues ya obtuve mi solución. Entonces, como criterio de paro o criterio de convergencia, vamos a emplear el error en las tensiones, tomando en cuenta tanto la parte real como la parte imaginaria. Entonces, si ustedes observan, en estas dos ecuaciones, lo que se calcula es la diferencia entre la parte real de la tensión en la nueva iteración y la parte real de
la tensión de la iteración pasada, ¿sale? Entonces, si ven, es una diferencia de las partes reales. Igual, vamos a hacer una diferencia de las partes imaginarias de la tensión en la nueva iteración y la tensión en la iteración anterior. Entonces, nosotros vamos a establecer un criterio de error. Mientras esas diferencias o esos errores se mantengan mayores al error, ¿sí? Vamos a continuar iterando, ¿sí? Una vez que ambas diferencias o ambos errores sean menores al criterio de error, pues vamos a detener las iteraciones. ¿Qué quiere decir? Ese sería nuestro criterio de convergencia. Normalmente, los errores para obtener una buena precisión se fijan entre 1 por 10 a la menos 5 a 5 por 10 a la menos 5. ¿Qué quiere decir? Cuando las diferencias de parte real y parte imaginaria de las tensiones en las iteraciones sean menores a esos valores de error, ya ahí nos indicaría que es suficiente y no debemos de seguir iterando, o por lo menos que ya obtuvimos una solución con una buena precisión. Entonces, vamos a ir iterando hasta que obtengamos que ambos errores ya sean menores a nuestro criterio de error. Y eso nos indicaría nuestro criterio de convergencia. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahí nos indicaría que paremos con las iteraciones. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda, algo que no hayan comprendido? Creo que todo bien. Ok. Entonces, vamos aquí a hacer, bueno, y aquí tengo un ejercicio que está planteado y resuelto, pero observen cómo se plantea el problema y cómo haríamos una primera iteración. Entonces tenemos este sistema de potencia que se representa mediante ese diagrama unifilar. Como ustedes pueden observar, tenemos 3 buses, ¿sale? Entonces aquí observando los buses y los datos que nos dan en cada bus, pues podemos identificar qué tipo de bus es. Si ustedes observan el bus 1, ¿sale? Y ahí pues, prácticamente no habría que pensarle mucho. Ahí ya está denotado que ese sería el bus slack, ¿sale? ¿Qué conocemos en el bus slack? Conocemos la magnitud de la tensión y su ángulo, ¿de acuerdo? Entonces ahí el bus 1 es un bus slack. Ahora, el bus 2, que está aquí en la parte de abajo, si ustedes observan, es un bus de carga, ¿sí? Entonces, ¿qué conocemos en el bus de carga? Pues conocemos su potencia activa y su potencia reactiva. Como mencionamos, pues esa potencia, en este caso, tanto la activa como la reactiva, están saliendo del bus. ¿Qué quiere decir? Que vamos a considerar esas potencias negativas, porque están siendo demandadas del bus. ¿Ok? ¿Qué tenemos como incógnita en este bus? Pues cuál sería la magnitud de la tensión y el ángulo de la tensión en ese bus. Finalmente, en el bus 3, observen que sería un bus de generación, ¿sí? Ahí está el generador. Ya este no podría ser el bus slack, ya designamos el bus slack. Entonces, este sería un bus PB o un bus de tensión controlada. Si ven, ahí nos dice que se están inyectando 300 megawatts, ¿sí? Y la magnitud de la tensión en el bus
se va a mantener en 1.03 PEUs. Entonces, como mencionamos, ¿qué es lo que vamos a calcular aquí? Pues vamos a calcular cuál sería la potencia reactiva y cuál sería el ángulo de la tensión en el bus. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que para resolver el problema de flujos, vamos a necesitar las ecuaciones para determinar estos parámetros en el bus 2 y estos parámetros en el bus 3. Ya mencionamos que en el bus slack no ocuparíamos una ecuación o no entraría en este momento a nuestro sistema de ecuaciones algebraico no lineal. Bien, entonces aquí viendo los parámetros y lo que nos indica el enunciado, pues ahí nos indica las tensiones, las potencias, ¿ok? Nos dice que al final que las impedancias de línea se muestran en PUs para una base de 100 MVAs. Si ustedes observan, lo único que no nos está dando en este momento en PUs serían las potencias, ¿sí? Porque como pueden observar, están dadas en megawatts y en megabars. Entonces, las potencias también hay que convertirlas a PUs, ¿sale? Entonces, ¿cómo las convertimos a PUs? Pues dividiéndolas entre la potencia base. Si bien, pues va a ser ahí muy simple, porque son 100 MVAs la potencia base del sistema. Recuerden que la potencia base es la misma para todas las partes o las regiones del sistema, ¿vale? Entonces, de ahí, nosotros identificaríamos esos parámetros, ¿sí? Y esos tipos de buses. Para este, los 3 tipos de buses: el slack, el de carga y el de tensión controlada. Entonces ahí están los parámetros que conocemos y los parámetros desconocidos. Si ustedes observan, ya en esta tabla se está denotando las potencias en valores por unidad. Las potencias en el nodo de carga, en PUs, serían -4 y -2. Entonces teníamos 400 megawatts y 200 MVARs, pero saliendo del bus. Entonces, ¿cuáles serían las potencias en PUs? Tomando en cuenta que están saliendo del bus, pues serían -4 y -2. Y en el de tensión controlada se estaban inyectando 300 megawatts. Entonces, eso en PUs pues sería 3 PUs. Positivo porque estamos inyectando esa potencia al bus. Bien, finalmente, para resolver el problema, aquí nos indica que utilicemos un factor de aceleración de 1.13, ¿vale? Entonces, vamos a resolver, o vamos a hacer por lo menos aquí, está denotada una iteración del método de Gauss-Seidel para calcular los parámetros en ese sistema de potencia, ¿de acuerdo? Entonces, ocupamos formular ecuaciones para el bus 2 y para el bus 3, ¿vale? ¿Qué ecuaciones emplearíamos? Ahorita me regreso ahí. Pues emplearíamos esas ecuaciones. ¿Por qué? Porque para el bus 2 ocupo calcular la tensión, magnitud y ángulo. Y para el bus 3 ocupo calcular la potencia reactiva y el ángulo de la tensión. Para lo cual dijimos, primero calculamos cuál es la tensión, eso me da el fasor de tensión, y luego divido esa tensión entre su magnitud para que obtenga una magnitud igual a 1 y solo me quede la parte del ángulo y la multiplico por la tensión especificada o la tensión controlada en ese bus. Entonces, esas serían las ecuaciones que tenemos que emplear de forma recursiva en cada uno de los buses para obtener la solución
del problema. Entonces, para formular primero esto de aquí, nosotros mencionamos que debemos, casi el primer paso sería armar nuestra YBus, que ya vimos el día de ayer cómo se arma la YBus, que no es nada complejo. Si ven, hay interconexión entre todos los buses, ¿sí? El 1 con el 2, el 1 con el 3, el 2 con el 3, y en este sistema no se denota ningún elemento en derivación, ¿sale? ¿Qué quiere decir? No hay un elemento entre el bus I y 0, ¿vale? Entonces, si ven ahí el diagrama, lo que nos está dando son impedancias, y de hecho el mismo enunciado lo dice. Es J0.05, J0.025 y J0.025. Y esas serían impedancias, obviamente, en PUs. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pues calcular las admitancias y calcular la YBus. ¿Bien? Y es lo que se muestra en esta diapositiva. Si ven la línea, ¿sí? O lo que está denotado ahí que interconecta el bus 1 con el 2, pues la parte real es 0 y la parte imaginaria es 0.025. Entre 1 y 3, igual. La resistencia es 0, la parte real es 0 de la impedancia y la parte imaginaria es 0.050. Y entre el bus 2 y 3, pues tendríamos que la resistencia es 0 y la reactancia en PUs otra vez es 0.025. ¿Sí? Entonces, si nosotros calculamos las admitancias, ¿sí? La inversa, pues aquí nos daría que entre 1 y 2, que es igual a 2 a 1, me daría menos J40. Entre 1 y 3, que aquí tendré que cambiar, que es igual de 3 a 1, sería menos J20. Y finalmente la de 2 y 3, y también aquí 3 y 2, sería menos J40, que es igual a la de 1 y 2 también. Entonces, si ven, ¿qué hicimos ahí? Calcular las admitancias. En este caso, pues nada más nos dan una admitancia interconectando cada uno de los buses. ¿Qué procederíamos a hacer? Pues a formar nuestra YBus. Este elemento pues sería el elemento Y11. ¿Cómo obtenemos ese elemento? Pues la sumatoria de todas las admitancias conectadas al bus 1. ¿Cuántas tenemos aquí en el bus 1? Pues tenemos nada más 2. La de 1, 2 y la de 1, 3. Entonces, si ven ahí está. Menos J40 más menos J20, pues sería menos J60. Y luego, la siguiente posición de la YBus sería la 1, 2. ¿Qué ponemos ahí? Pues la admitancia de transferencia entre el bus 1, 2, pero negativa. Entonces, si ven, es menos J40, aquí sería J40. Y así vamos armando toda la matriz YBus. Si ven, la diagonal tiene las sumatorias de las admitancias conectadas al bus. Observamos que son negativas porque las admitancias son ahí negativas. Vemos que las admitancias o los coeficientes fuera de la diagonal son positivos. ¿Por qué? Porque es el negativo de la admitancia. Y también observamos esta parte de que es simétrica, ¿no? La parte de arriba de la diagonal es igual a la parte de abajo de la diagonal. ¿De acuerdo? Entonces, ya obtuvimos ahí nuestra YBus. Recuerden que dependiendo del bus que estemos analizando, pues vamos a emplear o a agarrar alguno de los coeficientes de esta matriz. ¿Vale? Entonces vamos a empezar. Ya tenemos nuestra YBus, ya sabemos qué ecuaciones vamos a utilizar. ¿Qué sería lo siguiente? Pues sería establecer con qué valores vamos a arrancar. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles serían nuestras tensiones iniciales en todos los buses? En este caso, pues serían
lo que se conoce como las tensiones de arranque. ¿Qué quiere decir? De nuestra iteración K igual a 0. En este caso, nosotros podemos arrancar con los valores que nosotros consideremos más convenientes, ¿sale? Los valores, obviamente, que no conocemos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues la tensión del bus 1, sí la conocemos, ¿sí? Esa no tengo que aproximar nada, ni tengo que proponer un valor. La tensión del bus 2, ¿vale? Si ustedes recuerdan, esa sí la desconocemos totalmente, porque es el bus de carga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo más común, como mencionamos, es que la tensión en ese bus sea cercana al del bus de generación o a los buses de generación, pero que sea menor. Si ustedes aquí lo razonan, en el bus 1, que es de compensación, el slack, pero al final de cuentas es de generación, tengo una tensión de 1.025. En el bus de compensación de tensión controlada, tenemos 1.03. ¿Qué quiere decir? Que en el bus de carga esperemos que la tensión sea un poco menor, porque ahí se está demandando la potencia. Y en este caso también se está demandando potencia activa y reactiva. Entonces esperamos que la tensión en el bus 2 pues esté rondando un PU, ¿sale? Y el ángulo, nosotros sabemos que el ángulo esperamos que sea menor al de los buses de generación, ¿sale? Sin embargo, si ven, no tenemos ahí referencia. El del bus slack se va a quedar en 0, ¿sale? Pero el que va a estar cambiando es el ángulo del bus PB. Entonces, ahí como no tenemos una referencia, ¿sí? De qué valor podría tener, porque ahí hay un mayor rango, podemos poner -1, -0.5, -10, -50, ¿no? Lo más común es que también arranquemos el ángulo en 0. Ese tipo de arranque normalmente se le conoce como arranque plano. ¿Qué quiere decir? Pues seleccionamos un PU, ángulo de 0, como nuestra primera aproximación. ¿Sale? Entonces, esta sería nuestra aproximación de la tensión del bus 2 para arrancar el proceso iterativo, o nuestra aproximación en la iteración K igual a 0. Para el bus 3, nosotros solamente conocemos la magnitud de la tensión. ¿Qué quiere decir? Que aquí nosotros estamos proponiendo o arrancando con cierto valor inicial el ángulo, ¿sale? Entonces por eso aquí también veríamos que vamos a arrancar con una tensión plana ese valor. Con la magnitud especificada, sí, pero con un ángulo 0. Entonces esa sería nuestra aproximación de la tensión del bus 3 en la iteración K igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, ya con esto seríamos capaces o tendríamos las condiciones para comenzar con nuestras iteraciones y determinar los parámetros de interés en cada uno de los buses. ¿Sale? Entonces, ahí está. Para el bus 2, ¿qué quedamos que hay que calcular? Hay que calcular la tensión. Aquí arriba les voy a poner otra vez la ecuación para calcular la tensión para que identifiquen pues, qué parámetros estamos poniendo ahí. Y ahorita nosotros los vamos derivando. Entonces, la ecuación general me dice que para calcular la tensión en el bus I, en mi nueva iteración, o sea, en la K más I, sería igual a la PI neta menos QI neta sobre BI conjugada de la iteración K menos la sumatoria de Y y J por BJ
de la iteración K. Y aquí no se debe de repetir, no se debe considerar cuando J es igual a I. Y esto entre Y y I. ¿Sale? Esa, digamos, es la ecuación general que les he mostrado hacia atrás. Entonces, observen. ¿Qué valores tenemos ahorita? Pues tenemos los valores de la iteración K. ¿Sí? ¿Cuál vamos a aproximar ahorita? Pues la tensión en mi iteración 1. Entonces, ahorita K sería 0 más 1. Esa sería mi K más 1. Entonces, comenzamos sustituyendo aquí los valores. Entonces, aquí ponemos cuál sería la P neta y la Q neta en el bus 2. Si ustedes recuerdan, ahí mencionamos, tenemos 400 megawatts y 200 MVAR. En PUs quedamos que eran -4 y -2, porque se estaba demandando esa potencia. Entonces, si ven ahí, pues ahí sustituimos -4 y -2. ¿Por qué queda ahí más J2? Pues porque aquí en la ecuación, si ustedes observan, está negativo. Entonces, menos da más. ¿Sale? Y luego, dividiendo, ponemos nuestra tensión en la iteración K. ¿Cuál es la iteración K en este momento? Pues la iteración 0. ¿Qué quiere decir? Ahí vamos a poner nuestra tensión del bus 2 de arranque. Y además esa tensión es conjugada. Pero es 1 ángulo de 0. Conjugado, pues es igual a 1 ángulo de 0. La parte real es 1. La parte imaginaria es 0. ¿Sale? Y de ahí comenzamos con nuestra sumatoria. Esta sumatoria es muy simple de visualizar. ¿Qué elementos ahí tendríamos de la sumatoria? Pues tendríamos el coeficiente fuera de la diagonal, ¿sí? Que interconecta el bus, en este caso 2, con el bus 1 y con el bus 3. Si ustedes observan, 1.025, pues es la tensión del bus 1, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Esto de aquí sería el elemento de la diagonal 2, 1, ¿sale? Entonces sería Y21 por B1. Entonces eso sería J40 por 1.025 más J0. Ya está el primer elemento de la sumatoria. El siguiente, ¿cuál sería? Pues sería Y23 por B3, ¿sí? Entonces ahí está Y23, también es J40, y B3 arrancamos el valor con 1.03 ángulo de 0, ¿sale? Si ustedes observan aquí, aunque no lo anoté en el BI porque no se está iterando, el B3 sería mi valor de la iteración 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Con el que arranque. Y todo eso estaría dividido entre el coeficiente, que aquí se me fue un menos, de la Y-bus Y22, ¿sale? Entonces, si ustedes observan, ahí terminaríamos de vaciar, digamos, la información para determinar cuál es la tensión en el bus 2 de esta primera iteración. No tenemos más términos en la parte de arriba de la sumatoria porque nada más tenemos otros dos buses y esos son los que se interconectan con el bus 2. Si tuviéramos 10 buses y todos interconectados con el bus 2, pues en la sumatoria de arriba pues tendríamos ahí 10 términos, ¿sale? Entonces, si ustedes calculan cuánto es esta relación, pues les daría que es 1.0025 menos J 0.05 peus, ¿vale? Esa sería nuestra aproximación de la iteración 1. Si ven, nosotros arrancamos con 1 más J0.
esta es nuestra iteración 0, y lo que estamos obteniendo ahorita es una nueva aproximación. Obviamente vean que hubo un cambio, tanto en la parte real como en la parte imaginaria, ¿sale? Ahora, nos piden que empleemos un factor de aceleración. Entonces, ¿qué quiere decir? A esa aproximación que acabamos de obtener, vamos a obtener una nueva aproximación o una aproximación acelerada, por así llamarle. Si ustedes recuerdan cómo calculábamos eso, pues calculábamos esto como la tensión en la iteración anterior, que en este caso sería nuestra iteración 0, por ese coeficiente alfa, multiplicado por la diferencia entre la tensión que acabamos de obtener, que sería la tensión en la iteración 1, menos la tensión en la iteración anterior, que en este caso sería la 0, ¿sale? Aquí está más acá, ahí está, ¿sale? Entonces, si ustedes observan, para acelerar el proceso, utilizamos la anterior, en este caso con la que arrancamos, y la que acabamos de obtener. Si ustedes calculan esto, pues verían que la iteración E1, al final nos quedaría esta tensión de 1.002825 menos J 0.0565. Y eso es lo que tomaríamos como nuestra tensión del bus 2 en la iteración 1. Teóricamente, nosotros veríamos que esa es una mejor aproximación al acelerar el proceso con ese factor de aceleración. ¿Sale? ¿Aquí alguna duda? ¿Algo que no hayan identificado cómo se hizo? No, todo bien. Ok. Entonces ya calculamos lo que nos interesa para el bus 2. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues pasar al bus 3. ¿Sale? Para el bus 3 es un bus PV. Entonces quedamos, hay que calcular Q, calculamos la tensión y luego nada más extraemos su ángulo. ¿Sale? Ahí va. Entonces, aquí está la ecuación para determinar la potencia reactiva. Otra vez pues les voy a poner para que identifiquen cada uno de los parámetros cuál sería la ecuación general. Pues sería BI conjugada de la iteración K multiplicada por BI de la iteración K por YI más la sumatoria de J igual a 1 a N de Y y J, BJ de la iteración K. ¿Vale? Y a todo esto le vamos a extraer la parte imaginaria y la multiplicamos por menos 1. ¿Sale? Entonces ahí está. Esa es la ecuación general. Entonces, en este momento, ¿qué bus estamos analizando? Pues el bus 3. ¿Qué quiere decir? Que la I sería igual a 3. ¿Vale? Entonces, si ustedes observan, primero, este sería el valor de la tensión en el bus 3 en mi iteración K. Todavía para el bus 3, pues estamos en la iteración 0. No hemos calculado un nuevo valor. ¿Sale? Y ahí multiplicamos. Si ustedes observan, aunque aquí el ángulo es 0, pues ahí denoté que está conjugado, menos J0. Bueno, entonces, este valor, pues otra vez sería B3 de la iteración 0 y multiplicado por el elemento de la diagonal de la Y-bus, que en este caso sería Y33. ¿Sale?
Entonces ya queda BI de K en la iteración K por YI. Y luego empezamos con la sumatoria. ¿Cuántos términos va a tener la sumatoria? Pues va a tener 2, porque está interconectado con 2 buses. ¿Vale? Entonces, el primer término, ¿cuál sería? Pues sería Y. No salió muy bien esa Y. Sería Y31 por B1, ¿sale? De la iteración K. Pero B1 sabemos que es el nodo slack. No se está modificando en cada iteración. Pues ahí sería Y31 por BI, ¿sale? Sería el primer término de la sumatoria. El segundo término de la sumatoria, ¿cuál sería? Pues sería Y32, ¿vale? El elemento fuera de la diagonal de la YBus 32 por B2. Ahora observen algo que estamos empleando aquí. Si ven este valor de la tensión de B2, ya no es el valor de la iteración 0, ya es el valor que nosotros acabamos de calcular en una primera iteración para el bus 2. Entonces, en el método de Gauss-Seidel se identifica esa diferencia porque, de hecho, no recuerdo si Seidel o Gauss es el que hizo esta aportación, por así llamarle. Si ven, nosotros ya tenemos un nuevo valor de B2. Entonces, en lugar de utilizar el de la iteración 0, pues ya vamos a utilizar el de la iteración K más 1 o el de la iteración 1. ¿Qué quiere decir? De forma general, cuando ya hayamos aproximado la tensión en algún bus, ¿sale? Anteriormente a el bus que estamos analizando, ya podemos utilizar esa aproximación. ¿Por qué? Pues porque en teoría ya es un valor más cercano al valor real. Y esto va a hacer que el proceso de convergencia sea más rápido. ¿Sale? Entonces, si ven otra vez ahí, en lugar de utilizar B2 de la iteración 0, que fue 1 ángulo de 0, ya sustituyo la aproximación que acabamos de calcular. Eso otra vez se puede hacer siempre y cuando ya conozca la tensión en ese bus en esta nueva iteración. Si no lo he calculado, pues sigo utilizando la de K igual a 0 o la de K menos 1. ¿Sale? Entonces, si ustedes evalúan esa ecuación, pues obtendrían que la potencia reactiva en el bus 3 es 1.22364 PUs. ¿Sale? ¿Qué seguiría? Ahora vamos a calcular la tensión en el bus 3. Ya aquí ni siquiera tengo espacio para poner la ecuación, ya la vimos, pero si ustedes recuerdan, aquí, ¿qué ponemos? Pues ponemos la P y la Q en ese bus, ¿no? Y lo dividimos entre la tensión conjugada de ese bus. Esa sería ahí la relación. Y luego viene la sumatoria de, en este caso, Y31 por B1 y luego Y32 por B2, ¿vale? Si ustedes observan, otra vez seguimos utilizando el valor actual que tenemos de B2 y todo dividido entre Y33. ¿Vale? Entonces, ese es el cálculo tal cual lo hicimos para el bus de carga de la tensión. Esa tensión nos da que es 1.0299 más J 0.10877. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora le aplicamos el factor de aceleración. Y ya mencionamos, pues, nuestro valor
de la iteración anterior por el factor de aceleración multiplicado por la tensión en nuestra iteración actual menos la tensión en la iteración anterior. ¿Ok? Entonces observen, ese factor de aceleración ya me da que la tensión en el bus 3 sería 1.02998 más J 0.1229, lo cual me establece en valor en polar, perdón, que es 1.03 más 0.6836. Si ustedes ahí observan, aunque parecería que no es útil, nosotros para quitar la magnitud del valor que tenemos, que acabamos de calcular de la tensión, lo vamos a dividir entre esa misma magnitud. Como habíamos dicho, esta división se hace para que me dé 1, la magnitud de la tensión que ahí calculamos, y para quedarnos solamente con el ángulo. ¿Qué quiere decir? Aquí estamos dividiendo la tensión del bus 3 en nuestra iteración 1 entre la magnitud de tensión 3 en la iteración 1. Y luego, ¿qué hacemos? Pues la multiplicamos por la tensión especificada. ¿Sale? ¿Por qué les digo que pareciera que no es útil? Pues porque aquí, si ustedes observan, la magnitud de la tensión en nuestra nueva iteración sigue siendo 1.03. ¿Qué quiere decir? Pues no se modificó la magnitud. Sin embargo, lo que vemos que sí se modifica, si ven, es el ángulo. El ángulo arrancamos con un ángulo 0 en esa tensión de ese bus. Entonces, hasta aquí ya terminaríamos la iteración 1, ¿sí? Ya tenemos nuestros cálculos de la tensión en el bus 2, ya tenemos nuestro cálculo en la tensión del bus 3. Ya terminamos con todas las ecuaciones de todos los buses que tenemos que formular ecuaciones. ¿Qué tendríamos ahora que verificar? Tenemos que verificar si cumple con el criterio de convergencia. Entonces calculamos los errores. Entonces aquí ya vienen obviamente calculados. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, entre la tensión, perdón, entre la parte real de la tensión de mi nueva aproximación entre menos la parte real de la tensión de la aproximación anterior. Pues si ven esa diferencia, pues me sale 0.02825. Y luego la diferencia entre la parte imaginaria de la tensión en la nueva iteración menos la parte imaginaria de la tensión en la iteración anterior. Y eso me da 0.565. ¿Sale? Igual para la tensión del bus 3. Las diferencias de las partes reales, las diferencias de la parte imaginaria. Si ustedes observan esos valores, déjenme aquí ver si está establecido en el problema. No me acuerdo. No viene cuál sería el criterio de error. ¿Sale? Sin embargo, mencionamos que podemos seleccionarlo entre 1 por 10 a la menos 5 a 5 por 10 a la menos 5, ¿no? Entonces, si ven, aquí esos, ¿sí? ¿Cuál sería nuestro valor más grande de tolerancia de error? Pues el 5 por 10 a la menos 5. Si ven, todavía no se cumplen, ¿sí? Para este valor, para este y para este, todavía tenemos un error mayor a 5 por 10 a la menos 5. ¿Qué quiere decir? Que esto nos indicaría que debemos de seguir a la segunda iteración. ¿Qué es lo que debemos hacer en la segunda iteración? Exactamente los mismos cálculos con las mismas ecuaciones, solamente ahora empleando los nuevos valores que calculamos.
nosotros tendríamos que observar para detener el proceso iterativo que todos los errores cumplen con el criterio de paro, ¿sí? Si al menos uno no cumple, hay que volver a iterar, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Y sí tengo una duda, profe, igual más por curiosidad, o sea, esto para hacer un método numérico igual, ya como para aplicarlo en la vida, será a lo mejor hacer como un programa que lo hiciera automáticamente, que iterara todo. Sí, sí, eso es un hecho, hay que hacerlo con un software, hay que programarlo, ¿no? Porque aquí, o sea, aquí nomás están observando al final cómo se hace paso a paso un sistema muy pequeño, ¿no? Pero sí, esto está diseñado para hacerlo mediante un cálculo computacional. Y es que sí me recuerda mucho en mis clases de análisis numérico y que igual ahí el profe nos hizo hacer todos los métodos en Python. Sí, sí, totalmente es, digamos, la solución práctica es programar. Ok, entonces ahí ya aquí pues, no vamos a seguir iterando, nos vamos a llevar todo el día, pero este proceso ahí les muestro en cada iteración cuáles son los valores que se van obteniendo para las tensiones del bus 2 y del bus 3. Lo que podemos observar aquí es de que vean que conforme vamos avanzando en las iteraciones, pues ya los valores de las tensiones se van manteniendo en cierto rango, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, ya para la iteración 5, pues prácticamente observaríamos que está convergiendo nuestro método. ¿Qué quiere decir? Este problema en específico, con ese paso de aceleración, serían suficientes 5 iteraciones. ¿Qué quiere decir? Estos valores, los últimos que vemos, pues sería lo que nosotros tomaríamos como nuestra solución del problema de flujos de potencia. ¿Sale? Entonces, el problema de la parte de flujos de potencia no se, digamos, no se termina aquí. ¿Por qué? Porque si ven lo que obtuvimos en este momento, nada más son tensiones. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vamos aquí al esquema original del sistema de potencia, aquí está. Voy a intentar, a ver. Voy a intentar llevarlo a una nota, esto. A ver si me acuerdo cómo. No, pues no, si no era. Bueno, aquí me va a tocar esquematizarlo otra vez. Entonces aquí observen, voy a volver a esquematizar aquí el diagrama. Entonces tenemos aquí donde está el bus slack, que sería nuestro bus 1, y luego está interconectado acá con el bus
2, que también es un bus de generación. Y luego tenemos el bus, perdón, este es el bus 3. Abajo tendríamos, ahora sí, el bus 2. Y pues aquí está interconectado nuestros buses, ¿vale? Entonces, la información que tenemos es que de aquí sale una potencia activa de 400 megawatt, sale una potencia reactiva de 200 MVAR, y luego aquí se está inyectando una potencia de 300 megawatts. La tensión controlada es 1.03 PUs. Y quedamos que para el bus 1, su tensión y ángulo era 1.025, ángulo de 0. ¿Sale? Ahí está. Voy a poner aquí los valores de, bueno, de una vez de las admitancias. Entonces aquí la admitancia entre 1 y 3 es menos J20, entre 1 y 2 es menos J40, y entre 2 y 3 también es menos J40. ¿Sale? Entonces vean, ¿qué acabamos de obtener ahorita? Pues obtuvimos cuál es B2 y cuál es B3. Entonces una vez que acabamos ahí de hacer las iteraciones, obtuvimos que B2, aquí les voy a apuntar el valor, es 1.0006 menos J 0.0367, y háganme el favor de convertir ese a B2 a polar, por favor. Ahorita me lo dictan. Y B3 obtuvimos que es 1.0297 más J 0.0246. Ese también ocupo que lo conviertan a polar. ¿Cuánto sería B2 y B3 en polar? B2 sería 1.001. 1.001 ángulo. Bueno, con ángulo de menos 2.1. Ok. ¿Y B3? Es 1.0299. 0.2. Prácticamente 0.3, ¿no? Sí, Ángulo. 1.36. 1.36. Ahí está. Ok. 6. Gracias. Ahí está. Entonces observen. Primero, de los resultados que acabamos de obtener, vean, ¿cuál es el bus donde tenemos la menor tensión? Pues en el bus 2. ¿Es esperado ese resultado? Sí, porque es el bus de carga y se está demandando potencia reactiva. ¿Sale? Ahora, si ustedes observan el ángulo, como habíamos mencionado, nosotros esperamos que el ángulo fuera menor a los buses de carga, a los buses, perdón, de generación. Si ven el ángulo en el bus de tensión controlada es 1.36 y en el slack es 0. ¿Sale?
Entonces, nosotros observaríamos que la transferencia de potencia pues viene de los buses 1 y 3 hacia el bus 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que proseguiría a hacer? Pues queremos determinar, como el problema lo dice, cómo se dan los flujos de potencia. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánta potencia activa y reactiva tenemos en los buses y tenemos a través de las líneas? ¿De acuerdo? Entonces, hay diferentes formas de obtener esto. Al final ya nada más es, si ven, analizar el circuito, ¿sale? O emplear las ecuaciones que ya derivamos. Primero, nosotros no sabemos cuánta potencia reactiva se está inyectando o consumiendo en el bus 3. ¿Cómo le haríamos para calcular la potencia reactiva en el bus 3? ¿Cómo se les ocurre? Quiero cuánta potencia reactiva hay aquí. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Cómo puedo calcular Q3? No, ni idea. Pues aquí está en la misma ecuación que utilizamos para resolver el problema, ¿no? Digamos, ahí está cómo calcular Q3 o aquí. Ahí está. Entonces, Q3, aquí lo voy a anotar. Entonces, la Q3 la podríamos calcular como el negativo de la parte imaginaria de, ¿qué sería en este caso? Pues sería la tensión en el bus 3 conjugada, ¿vale? Entonces sería 1.03, 1.03 menos 1.36. Ahí está. Esa sería la tensión en el bus 3 conjugada multiplicada por la tensión en el bus 3, que sería 1.03, ángulo de 1.36, que está multiplicando a Y33. Entonces, si ustedes observan, si lo anotaron o ahí regresamos a la Y-bus, la Y33 sería menos J60. Ahí está. Y luego empezaríamos ahí con la sumatoria. Entonces, la sumatoria que sería de Y y J por las tensiones de los otros buses. Entonces, la primera sería Y31 y Y31 sería J20. La tensión en el bus 1 es 1.025 ángulo de 0. Y luego hay que sumarle la Y32
multiplicada por la tensión del bus 2. Entonces, más Y32, que sería J40, por la tensión del bus 2, que sería 1.001 ángulo de menos 2.1. Ahí está. Bueno, y todo esto a la parte imaginaria. ¿Ok? Entonces, de esa manera, si alguien lo alcanza a calcular, calcule cuánto es Q3. Obtenga nada más el valor de dentro, lo pasa a rectangular y ya me pasa a la parte imaginaria. ¿Ok? Ahora, ¿qué más faltaría calcular? Pues nos falta calcular cuánta potencia activa y reactiva hay en el bus 1. ¿Sale? Entonces, si ustedes observan, así por inspección, ¿cuánta potencia activa genera el bus slack? Se puede calcular también por esa ecuación, pero ahí visualizándolo, ¿cuánta potencia activa genera el bus slack? 100 megas, 100 megas. ¿Por qué, verdad? porque se está consumiendo 400 y uno ya te está suministrando 300. Ajá, y además falta otra observación ahí para que sea del todo correcto. La carga, estoy de acuerdo, está consumiendo 400. El bus de compensación genera 300. Entonces, digamos, con ese razonamiento me faltan 100, que es correcto para este caso. Pero, ¿por qué es correcto para este caso? ¿Tú mismo, Barradas? Porque, bueno, yo pienso que es porque el Slack puedes modificar los valores. No exactamente. Además de la carga, ¿qué más consume potencia activa? ¿Qué más podría consumir potencia activa? Las líneas. Las líneas, exacto. Entonces, si ven, las líneas o lo que está interconectando los buses, lo estamos considerando sin pérdidas. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues ni la línea de 1 a 2, ni la de 1 a 3, ni la de 2 a 3 consumen potencia. Entonces, toda la potencia activa que se consume es la de la carga. Entonces, tiene que ser igual a la que se genera. Entonces, sí, efectivamente, para el bus slack, veríamos que está suministrando 100 megawatts. ¿Sale? ¿Por qué? Pues otra vez pues son los restantes para alimentar la carga y adicionalmente no hay pérdidas. Si hubiera pérdidas en las líneas, el nodo slack se encargaría, además de suministrar los 100 megawatts, se encargaría de suministrar las pérdidas. Si ustedes observan, y ahorita lo razonan, por eso es el bus de compensación. Toda la potencia que falta, en este caso se generan 300, se consumen 400, pues entra el slack y da esa potencia que falta, que son los 100 megawatts. Si existieran pérdidas en los elementos que interconectan los buses, pues también el nodo slack o el bus slack se encargaría de suministrar esa potencia, que sería, si hubiera pérdidas, pues un poco mayor a 100 megawatts. ¿Sale? Entonces sí, en este caso son 100 porque no hay pérdidas en la transmisión de la energía. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre eso? ¿Pregunta? Ahora, algo que también falta de calcular es cómo se da el flujo de potencia en las líneas. ¿A qué nos referimos con esto? Si ven del bus 1, salen dos líneas. ¿Qué quiere decir?
nosotros podríamos ver que aquí podría salir cierta potencia activa del bus 1 al bus 3 o cierta potencia reactiva del bus 1 al bus 3. Igual, del bus 1 al bus 2 podríamos ver que viaja cierta potencia activa y cierta potencia reactiva. El P1 pues, sería la potencia total que se inyecta en el bus. Pero lo que no sabemos es si toma el camino totalmente los 100 megawatts a través de la línea 1-2 o cierta potencia va de 1 a 3 y luego va de 3 a 2. Exactamente lo mismo, el mismo razonamiento veríamos para el bus 3. Para el bus 3 nosotros podríamos proponer o esperar que el flujo de potencia vaya de esta manera, ¿sí? Este sería, digamos, lo que llega al bus 3. O del 3 al 2, pues también tendríamos una potencia activa y reactiva que va entre los buses, ¿sí? Entonces, si ven, eso completaría cómo se está distribuyendo toda la potencia. Primero, ¿cómo podría calcular cuál es la potencia que está saliendo del bus 1 hacia el bus 3? ¿A alguien se le ocurre cómo lo podría hacer? Ya es meramente análisis de circuitos. Entonces tenemos la tensión y la admitancia. Uh-huh. Y si Entonces, es análisis de circuitos, es B por I, pero I es B por J. B por Y ajá. ¿Y eso qué te daría? es P igual a B cuadrada por admitancia. Tensión al cuadrado por admitancia. De cuadrado. Sí, más o menos. Vean, la potencia compleja, para de una vez calcular ambas, que va de 1 a 2, ¿cómo lo puedo calcular? Pues como la tensión que hay en el bus 1, ¿sí? Porque queremos ver la que sale de ese bus por la corriente, ¿no? Que va de 1 a 2 conjugada, ¿sale? Esto para el diagrama monofásico. Si quiero calcular la total del trifásico, recuerden que lo que hacemos es un análisis monofásico. Pero si quiero el total trifásico, pues aquí le ponemos un 3. Así como decía aquí su compañero, pues al final de cuentas, la corriente, ¿cómo la puedo calcular? Pues la puedo calcular como la diferencia de potencial entre los buses, que sería al final de cuentas la tensión aplicada, ¿no? A la admitancia de transferencia por la admitancia de transferencia, que aquí lo voy a poner así como la admitancia Y12. Y todo esto conjugado. Entonces, si ustedes observan, la parte real de esto sería la potencia activa que va de 1 a 2 y la parte imaginaria sería la potencia reactiva que va de 1 a 2. Si me sale positiva, pues quiere decir que efectivamente va en la dirección que yo estoy proponiendo, que va de 1 a 2, ¿no? Si me sale negativa, pues quiere decir que no va en esa dirección,
va en dirección opuesta, ¿sale? Si yo quiero ver cuánta llega al bus 2, por ejemplo, pues podría hacer lo mismo, pero lo que podría hacer es invertir esto, ¿no? De 2 a 1. Entonces sería 3 veces la de VO2 por la corriente de 2 a 1 conjugada. ¿Y eso a qué sería igual? Pues otra vez, 3 V2 por el producto de V2 menos V1 por Y21 y todo conjugado, ¿no? Entonces esto me daría cuál es la potencia, pero ahora en la terminal del bus 2, ¿sí? Ahí como lo estoy calculando, yo estoy calculando considerando que va también saliendo ambas potencias, ¿no? De 2 a 1, Q de 2 a 1. Obviamente, pues al calcular eso, una me daría que debe de estar entrando al bus, otra me daría que debe de estar saliendo, ¿sale? Y al final yo vería que existe una diferencia entre ellas. Si yo hago la diferencia entre, por ejemplo, la potencia reactiva que sale del bus 1 al bus 2 y la que llega del bus 2 al bus 1, ¿eso sería igual o a qué sería igual esa diferencia? ¿Sería igual a 0 o habría una diferencia? ¿Alguien? ¿Puedo repetir la pregunta? Si yo hago la diferencia entre la potencia reactiva que calculo del bus 1 al bus 2 y la potencia reactiva que calculo del bus 2 al 1, ¿existe una diferencia o no? Aquí visualmente. No puedo hacer más O sea, amplio. yo supongo que no debería de haberla, pero como todo fue con iteraciones y así, a lo mejor sería algo muy cercano a 0. Algo muy cercano a 0. Entonces vean, aquí voy a borrar las líneas. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, yo calculo cuál es la potencia reactiva, ¿sale? Que sale del bus 1 al bus 2, ¿sale? Entonces lo que estoy calculando es cuánta potencia reactiva sale del bus 1 y va por esa línea, ¿sale? Entonces yo también puedo calcular lo mismo del otro lado, ¿no? En la dirección que se imaginen. Obviamente, vamos a pensar que la calculo así, ¿sale? U2, 1. O sea, calculo cuánta potencia reactiva va del bus 2 al 1, vista desde el bus 2, y calculo cuánta potencia reactiva va del bus 1 al 2, vista desde el bus 1. ¿Esas potencias en magnitud serían iguales? ¿Sí o no? ¿Alguien? Por lo menos que diga sí o no. Pues es que viéndolo ¿Sí así, habría? habría una diferencia. ¿Habría una Dos. diferencia? ¿Por qué? A ver otra vez, sin miedo. Porque no estás considerando la línea.
porque no estás considerando la línea, ¿habría una diferencia, Barradas? Ah, no, porque sí se está considerando la línea. Bueno, pero si es lo que sale, entonces también es lo que entra al otro. Tendrían que ser iguales. Ok. Entonces, bueno, lo que está diciendo Barrada es que son iguales, pero realmente no serían iguales. ¿Por qué? Porque, imagínense, aquí voy a hacer un diagrama un poquito más grande, ¿sale? Aquí tengo el bus 1, ¿sale? Y luego va al bus 2. Ese bus salió chueco. Ahí está, ese es el bus 2, ¿sale? Entonces lo que estamos diciendo es, de aquí sale cierta potencia reactiva del bus, ¿no? Entonces con esa lógica lo que están diciendo es, bueno, todo lo que estoy enviando del bus 1 al 2, pues efectivamente es lo que está llegando ahí, ¿sale? Eso es lo que, digamos, ahorita entiendo que está comentando Barradas o lo que están analizando. Sin embargo, recuerden, ¿qué es lo que está interconectando? Y si lo estamos considerando. Pues lo que está interconectando aquí, aunque no está dibujado en el diagrama unifilar, pues es una línea que tiene una reactancia inductiva o en vista desde admitancia, diríamos que tiene una susceptancia negativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que del bus 1 puede salir cierta cantidad de potencia reactiva. Le voy a poner un valor. Yo puedo estar mandando de ahí 50 megavolt ampere reactivos, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar en la línea? Pues la línea consume potencia reactiva para poder transferir la potencia, o de forma natural, al tener una inductancia, va a consumir una potencia reactiva. ¿Cómo puedo calcular esa potencia reactiva? De muchas maneras. Si ya conozco la magnitud de la corriente, pues la elevo al cuadrado por X. Si quiero trifásica, pues lo multiplico por 3. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la potencia reactiva que llega al bus 2, pues veríamos que es menor. Vamos a suponer que la línea consume 2 megavolt ampere reactivos. Entonces, si ustedes observan, en ese flujo de potencia del bus 1 salen 50, pero al bus 2 nada más llegan 48. ¿Por qué? Pues porque la línea está consumiendo reactivos. La misma idea observaríamos para la potencia activa. Si la línea, además de modelarla con la parte inductiva, le agregamos la parte resistiva, de acuerdo a cómo se den las condiciones del flujo de potencia, esto tendré que tener aquí una flechita. Si, por ejemplo, se inyecta en el bus 1 cierta potencia, pero en la interconexión entre 1 y 2, vamos a pensar, hay 10 megawatts. Si la línea consume 1 megawatt, ¿qué va a pasar? Pues ya nada más al bus 2 van a llegar 9 megawatts. ¿De acuerdo? Entonces, aquí observen, si yo calculo de este lado cuáles son las potencias, mediante estas ecuaciones, no me daría exactamente igual, así calculo de este lado cuáles son las potencias. ¿Qué quiere decir? La diferencia pues, sería lo que está consumiendo la línea. Si tiene parte resistiva, potencia activa. Si nada más considero la parte inductiva, pues potencia reactiva. ¿Sale? Entonces, es lo que hay que, al final de cuentas, al calcular cada una de esas potencias, visualizar cómo se distribuyen. ¿Sí? No sé si más o menos quede comprendido esto o exista alguna duda.
Todo bien. Ok, Todo bien. entonces, rápido antes de finalizar, les voy a pedir que me manden un correo, preferentemente el día de hoy, con los integrantes de su equipo. Quedamos que formaron equipos de máximo 5 integrantes. A cada equipo le voy a asignar un trabajo proyecto que tiene que ver con resolver un sistema de potencia aplicándole el análisis de flujos, ¿sale? Para eso les voy a pedir que lo hagan, bueno, les voy a pedir que lo hagan en un software, ¿sale? Yo les voy a decir obviamente qué software, les voy a compartir la liga para descargarlo y adicionalmente les voy a compartir un manual para, digamos, como un tutorial para iniciar a utilizar el software. Ese manual van a ver que es la última práctica o las últimas 2 prácticas de laboratorio, ¿sí? Entonces, en esos manuales se describe cómo utilizar el software, que es software especializado para flujos de potencia. Entonces, le voy a compartir tanto los manuales, así como un trabajo para cada uno de los equipos que me manden. Sí, tengo diversos problemas. No recuerdo cuántos somos, posiblemente si somos 30, pues son 6 equipos. Creo que sí tengo 6 problemas. El chiste es que va a haber un problema para cada equipo. Van a resolver, van a analizar ese sistema de potencia, van a resolver el problema de flujos, pero en este caso utilizando cierto software. Que como les digo, les voy a compartir los manuales para que aprendan a usarlo. No es nada difícil. ¿Ok? Para la siguiente clase, aquí visualizaríamos algunos ya resultados aquí calculados y vistos en el software, ¿sí? Pero ya deberían o deben de empezar ese trabajo. Lo que les voy a pedir también, como ya saben, la próxima semana, en teoría es la última semana de clases, digamos, normales. Lo que vamos a convenir, si todos están de acuerdo, es que les deje ese trabajo para entregarlo hasta el día, hoy estamos a 20, para entregarlo hasta el día 4 de diciembre. O sea, les voy a dar 15 días. ¿Eso qué representaría? Que dado que me lo van a dar hasta dentro de 15 días, no tendríamos oportunidad de hacer exámenes, digamos, de primera vuelta para quien no promedie las unidades, ¿sale? Ustedes recuerdan, quedamos que si no promedian las unidades, hay que hacer un examen general. En este caso, pues nada más tendrían, digamos, una oportunidad de hacer el examen la semana que es de segunda vuelta. Esto para darles 15 días para entregar el trabajo, ¿sale? Y también que me den oportunidad de darles sus calificaciones, ¿sale? ¿Hay alguna duda de esta parte o alguien que no esté de acuerdo con esta modalidad, digamos, de evaluarlo? Entonces, digamos que el último examen sería como Sería el trabajo, a jugarse todo, ¿no? No, o exacto. sea, pero Digamos, para el final, de ¿no? la... Ajá. Sí, del examen final sería de todas las unidades. Y ya Eh, sería la lo u- que se sacara en ese examen es la calificación de la materia. exacto. Ok. Y De la entonces, ul- más o menos, del ¿cuándo ul- nos sería, más o menos, cuál es nuestro promedio para ver si se hace el proyecto o mejor directo el examen? Yo espero ya la próxima semana ya tener sus calificaciones parciales, pero les faltaría una. Recuerden que el último parcial sería de la unidad 6 y 7, que sería lo que les evaluaría Justo el proyecto, ¿no? con el proyecto. Sí. Exacto. O sea, digamos, toda la parte de la última, el último parcial, por así llamarlo, sería el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces todavía les faltaría una
¿qué? Una cuarta parte de su calificación, que son 25%. ¿Alguna sí, está bien. duda? ¿Algo más? Va a Ok, subir estas notas, ¿verdad, profe? ¿estas notas te refieres a esto escrito o a las diapositivas? Creo que las diapositivas ya las subió, ¿no? Sí, las diapositivas ya están arriba. Les comparto esto estas para no, que lo terminen de resolver, ¿no? Les digo, la próxima clase ya traigo aquí calculado todo y lo visualizamos en el software para que ustedes lo vean. ¿Sale? acá. Ok. Profe, entonces ya no va a haber tareas de la cuarta evaluación, ¿no? El proyecto sería toda la calificación. Sería todo, sería el 100%, vale. exacto. Exacto, Vale, exacto. gracias. Sí, lo que sacan ahí en el proyecto es ahí se los asigno de todos modos en Teams para que vean la descripción de lo que debe de tener el documento que entreguen, pero les envío su problema como contestación del correo donde me envíen su equipo. ¿Sale? Porque como les digo, como son tareas diferentes, pues en Teams no les puedo, bueno, creo que sí, pero tengo ahí que averiguar, no les puedo asignar diferentes archivos a cada uno. Entonces es más sencillo que alguien me mande su equipo y ya le contesto con el problema que le tocaría o con los problemas que le tocaría. Entonces, trátenmelo de enviar entre hoy y mañana para que tengan más tiempo de empezar a visualizar y empezar a hacer ese trabajo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas antes de terminar la sesión? No, profe. Creo que todo bien. Ok. Entonces, de todos modos, cualquier duda, échenme ahí un correo. Igual, la próxima semana tendríamos clase normal, ¿no? Para visualizar la última parte y si tienen alguna duda también de la tarea, pues la resolvamos. ¿Ok? Entonces, nos comunicamos la siguiente semana. Que pasen un buen día. Gracias, profe, Gracias. igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.